Bueno, vamos a siguiendo con los distintos tipos de energía, como habíamos hablado eh, en las clases por MEP. Hoy vamos eh, a ver lo que es trabajo mecánico. Y bueno, cuando habíamos definido energía, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que energía era todo aquello que nos producía trabajo. Y hablábamos como trabajo como todo aquello que al aplicar una fuerza nos producía un movimiento. Y eso es trabajo, trabajo mecánico. Es todo aquello que al, eh, al aplicarle una fuerza, este realiza un movimiento. Trabajo se designa con la letra W. Y en definitiva, de acuerdo a lo que estuvimos diciendo recién, trabajo sería igual a fuerza por distancia. Esto es trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un automóvil y lo empiezo a empujar, mientras el automóvil no se mueva, por más fuerza que yo aplique, no va a haber trabajo, porque no hay movimiento. Cuando el vehículo se empieza a mover, ahí podemos decir que hay trabajo. Entonces, supongamos que aplico una fuerza de 10 newton. Recuerden que la fuerza nosotros la aplicamos en newton, ¿se acuerdan? Digo, cuando yo me peso en la balanza, miro la balanza y digo, peso 80 kilos, esto lo habíamos charlado. En física no pesaría 80 kilos, pesaría 800 newton. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad la fuerza, siempre tenemos que tener en cuenta la aceleración de la gravedad. Yo no peso lo mismo acá en la Tierra que en la Luna. Entonces esto de pesar 80 kilos es algo que, bueno, nos manejamos comúnmente. En física no. En física vamos a tener que tener en cuenta la aceleración de la gravedad para poder medir nuestra fuerza peso, nuestra fuerza lo que sea. Entonces fuerza es igual a la masa, al peso por la aceleración de la gravedad. Y eso nos equivale a newton. Vuelvo a repetir, si yo me peso en la balanza, digo peso 80 kilos, pero en realidad para una unidad de física estaría pesando 800 newton. ¿Por qué? Porque serían 80 kilos más 10 metros por segundo al cuadrado, que es lo que mide la aceleración de la gravedad. Y entonces kilogramos metro sobre segundo al cuadrado es lo que equivale a un newton. Y la distancia, supongamos que recorre 10 metros. 10 metros. Entonces, quiere decir, 10 por 10 sería igual a 100. Quiere decir que el trabajo que yo estoy realizando en este caso sería igual a 10 por 10, newton por metro es igual a joule. Recuerden que newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y newton por metro, que sería igual, y esto es igual, newton por metro sería igual a kilogramo, metro por metro, metro cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado es igual al joule, que es la unidad de energía. Entonces sería igual a 100 joules. Pero bueno, hasta acá no habría mayores problemas. Pero puede pasar, y pasa normalmente y a menudo, que cuando yo llevo un carrito de bebé, yo no empujo en este sentido el carrito, sino que lo empujo en este sentido el carrito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá para medir el trabajo se me complica un poquito. ¿Por qué? Y porque en realidad esta fuerza que yo hago en este sentido se me descompone en dos sentidos, en un sentido hacia adelante y en un sentido hacia abajo. Yo la vez pasada les había preguntado a ustedes si habían visto funciones trigonométricas, ustedes me dijeron que no. Pero bueno, vamos a tratar de explicar un poco qué son las funciones trigonométricas como para poder
aplicarlas. ¿Por qué? Las funciones trigonométricas son en matemática la función seno, coseno y tangente. ¿Qué es esta función trigonométrica? Bueno, esta función trigonométrica tiene que ver con la resolución de triángulos rectángulos. Si yo tengo un triángulo rectángulo cuyos lados son A, B y C, la relación que existe entre los lados del triángulo, mientras los ángulos no varíen, siempre es la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un triángulo rectángulo de este tamaño, lo divido por acá y lo divido por acá, si yo divido este lado dividido este lado dividido este lado dividido siempre me da el mismo resultado. Lo mismo pasaría si divido este lado dividido este lado dividido este lado dividido Siempre hay una relación entre los lados del triángulo rectángulo que se mantienen los mismos resultados. Lo que no tengo que variar es el valor de los ángulos. Supongamos que este ángulo mide 30 grados y este ángulo mide 60. Entonces, la relación entre los lados de un triángulo rectángulo siempre se mantienen estables. Entonces, esta relación, que se llama seno, coseno y tangente, la relación seno es igual en un triángulo rectángulo a, ustedes recuerden que esto es cateto, cateto, y esto es hipotenusa en un triángulo rectángulo. Siempre el lado más largo de la hipotenusa, y los dos que forman el ángulo recto son los dos catetos. Bien, el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, la relación que existe, si este es el ángulo, entre este cateto, que es el opuesto al ángulo, y la hipotenusa. El seno. Y el coseno es entre el cateto adyacente y la hipotenusa. O sea, la relación que existe entre el cateto adyacente, que es el que forma el ángulo del cual estoy trabajando, y la hipotenusa. No vamos a explicar más que esto, pero digamos, a mí no me importa si este triángulo rectángulo es así de chiquitito o así de grande. Siempre dividir este lado, dividido este, o este lado, dividido este, siempre me da el mismo resultado. Y esto lo puedo usar aplicado a la fuerza. ¿Cómo? Bueno, si yo tengo el famoso carrito de bebé y lo estoy empujando de esta manera, yo dije que acá la fuerza se me descompone, esta sería la fuerza, vendría de esta manera, y se me descompone en una fuerza hacia ese lado y en otra fuerza hacia este lado. Entonces, si yo cierro con la paralela este triángulo, acá lo que tengo es un triángulo rectángulo, donde la fuerza que estoy aplicando es mi hipotenusa, y la fuerza donde se desplaza es el cateto opuesto. A este ángulo que se me forma acá, o el cateto adyacente a este ángulo que se me forma acá. Vamos a borrar un poquito el pizarrón y vamos a acomodar un poquitito para seguir explicando mejor. Bien, volviendo al tema del carrito. Tengo el carrito, aplico la fuerza en este sentido, dijimos que se descompone en una paralela al sentido hacia donde corre el carrito y en la perpendicular al suelo. Entonces, yo quiero saber qué valor de la fuerza es la que estoy utilizando para desplazar, para poder usar en esta fuerza, porque en realidad, si yo acá aplico una fuerza de 10 newton en este sentido,
Yo no tengo 10 newton así, porque dijimos que esta fuerza se me va a descomponer en una fuerza hacia adelante y una fuerza hacia abajo. Entonces parte de la fuerza yo la estoy haciendo hacia abajo. Entonces vamos a ver qué es fuerza usando estas famosas funciones trigonométricas que hablamos recién. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Bueno, yo acá voy a tener un ángulo que puedo medir con respecto a la perpendicular. ¿Y qué voy a tener acá? Esta fuerza, que es la que yo quiero medir, que sería el adyacente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Seno, coseno, el adyacente a la fuerza que yo quiero averiguar, y tengo la hipotenusa. ¿De qué estamos hablando? Del coseno. Bien, entonces, ¿cómo se me va a transformar esta fórmula acá? Y yo voy a decir entonces que trabajo es igual a ¿qué? A fuerza por distancia, por el coseno del ángulo que me forma la fuerza. Y esta fórmula me sirve para cualquier, para aplicar en cualquier sistema. ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo la fuerza paralela al suelo, no la estoy aplicando como en el carrito, formando un ángulo con el suelo, sino que la tengo paralela al suelo. ¿Cuál va a ser el ángulo? Y el ángulo es 0. ¿Y el coseno de 0 cuánto es? Y el coseno de 0 es 1. Entonces, si el coseno de 0 es 1, fuerza por distancia por 1, me va a dar el valor de la fuerza por distancia, que es mi fórmula original cuando yo la fuerza la aplico paralela, como cuando empujo un auto, que la fuerza la aplico en el mismo sentido que se mueve el auto. Y si no estoy empujando el carrito del bebé, donde yo la fuerza la hago con un ángulo determinado, bueno, el valor del coseno me va a decir qué fuerza viene en este sentido, y al multiplicarla por la fuerza y por la distancia me va a dar el valor del trabajo real. A ver, ¿y qué pasa si la fuerza la aplico en este sentido? Si yo lo empujo hacia abajo, ¿no se va a mover? No, claro que no. ¿Por qué? Bueno, porque me está formando con la perpendicular, con el suelo, un ángulo de 90 grados. ¿Y cuál es el coseno de 90? Y el coseno de 90 es 0. Entonces fuerza por distancia por 0 es igual a 0. No hay trabajo. ¿Se entiende? Entonces, repasamos. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Esta es la fórmula general de trabajo. Pero bueno, no siempre la fuerza la aplico en forma paralela al suelo, donde el 100% de la fuerza está en el sentido que se va a mover. Puede pasar que la fuerza la aplique como en un carrito, como en un ángulo. En ese caso usamos las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas es la que a mí me permite decir de esta fuerza que yo apliqué, cuánta voy a ir en este sentido. Con el coseno del ángulo yo voy a sacar la fuerza en este sentido. Si aplicara el seno, sacaría la fuerza que se me va para abajo, pero esa no me interesa, no me sirve, no tiene sentido. Entonces, supongamos que yo tengo un ángulo de 45 grados. Acá tengo un ángulo de 45 grados. Entonces, la fuerza que yo aplico en este sentido es igual a 10 newton. El coseno, el ángulo que me forma, dijimos que es igual a 45 grados. Perfecto, está bien. Y esto recorrió una distancia de 10 metros. Perfecto. El coseno de 45 es igual a 0,5. El coseno de 45 es igual a 0,5. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de la fuerza es la que fue para adelante. Esto es lo que me va a dar el coseno. Entonces, 10 por 0,5
Me está diciendo que 5 newton fueron hacia adelante y 5 newton fueron hacia abajo. Esta es la idea. Bien, entonces, ¿qué hago? Multiplico fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Lo multiplico al final, es lo mismo, podría ser fuerza por coseno por distancia. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, la fuerza es de 10 newton, la distancia es de 10 metros por 0,5, que es el coseno. 10 por 10, 100 por 0,5, 50 newton, 50 joules, va a ser el trabajo realizado en un carrito cuando yo lo empujo a 45 grados. ¿Estamos? Bien. Yo ahora voy a darles algunos problemitas para que ustedes hagan, aplicando solamente la fórmula de fuerza por distancia y otras aplicando la fórmula de fuerza por distancia por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, para ir cerrando seno, coseno y tangente, las calculadoras científicas, consigan una calculadora científica, está la función seno, coseno. Ustedes ponen coseno, el valor del ángulo, y ella automáticamente les da el resultado. De cualquier manera, si no, ahí la tienen a Marcela, que es profe de matemática, y bueno, les puede redondear un poquito más esto de seno, coseno y tangente. Así que bueno, cualquier duda me consultan, me preguntan, y bueno, esperemos que podamos resolver estos problemitas.